A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día vamos a hablar de economía, de física, de materiales, madera, una cosa impresionante, muchos temas, pero vamos a empezar primero por economía, que es lo que actualmente nos preocupa. Y para ello hemos invitado al doctor Félix Jiménez, profesor de economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que acaba de publicar un artículo en la revista de la Facultad de Economía de la universidad referida. La pregunta, estimado Félix, bienvenido al programa. Gracias, gracias Modesto, gracias por la invitación. He escuchado, como físico un poco ajeno al tema, que la economía del Perú está estancada y que esto se debe básicamente al niño costero y al lavallato. O sea, todo está bien, la economía, la política está perfecta, pero ha habido unos elementos perturbadores. Tú, como conocedor del tema, ¿cuál es tu análisis al respecto, Félix? Efectivamente, esos dos hechos afectaron el comportamiento o desempeño de la economía, pero no explican en su totalidad el estancamiento que hay ahora. Yo creo que hay dos restricciones, ¿no?, que explican ese estancamiento. Una es tiene que ver con las restricciones heredadas por este gobierno, del gobierno anterior. Entre ellas está una deuda externa pública y privada bien alta, ¿no?, como porcentaje del PBI, y está también la reducción de la presión tributaria, ¿no? Esas dos restricciones fueron heredadas por este gobierno, pero además este gobierno, supuestamente dirigido por economistas, creó otras restricciones, ¿no? Una de ellas es la reforma tributaria para MIPES, que bajó el impuesto a la renta del 29.5% a 10%, con lo cual han perforado menos plata. Exacto, sistema tributario. Y por otro Pero lado, ellos decían que con esa medida iban al contrario, aumentaron el ingreso. Es ideológico, ¿no? O sea, está probado en el mundo que esas ideologías de la austeridad y de la disminución de los impuestos como estimulantes de la inversión no operan, ¿no? O sea, había datos experimentales, digamos así, pero como físico, que mostraban lo contrario de que ellos... Exactamente, en los últimos 30 años, ¿no? Y la otra restricción creada por este mismo gobierno es en el tema fiscal. Se plantearon una meta, ¿no?, de disminuir la meta de déficit en el año 2016 y provocaron un ajuste de la inversión pública brutal en el último trimestre. La inversión pública cayó en cerca de 13%. Y con eso, acentuaron la tendencia al estancamiento de la economía. Pero habiendo un poquito de plata, digamos, ¿cómo es que ajustan el gasto fiscal? Porque tienen pues esta idea de que la política fiscal se gestiona a partir de metas. Ellos dicen que si pasamos el 3% de déficit fiscal vamos a perder, ¿no?, la categoría de inversión en los mercados financieros internacionales. O sea, si gastamos mucho nos van a tener desconfianza, digamos. Algo así, ¿no? Pero es un absurdo, ¿no es cierto? Porque ahora, con el anuncio del presidente Kuczynski, dice que van a gastar más y han dicho que van a relajar el déficit de 2.5 a 3% del PBI. O sea que quieren corregir un poquito. Quiero corregir un poquito, pero yo creo que con ese incremento del déficit no se relanza la economía. Yo creo que este año va a terminar cerca de 2% y va a ser bien difícil con un déficit de 3% que la economía se reactive, ¿no? Porque eso significa que el espacio para la inversión pública es muy reducido. Tendría que aumentar la inversión pública, o sea, tendríamos que tener una inversión pública de 5 o 6 puntos del PBI para poder iniciar la recuperación de la economía. Y no se va a poder hacer a menos que, ¿no?, el gobierno relaje más la meta de déficit. Y está en un problema, ¿no es cierto? Porque la presión tributaria se ha caído entre 4
a 5 puntos, ¿no? Se ha caído. Estamos alrededor de 13% del 13%. PBI. Exactamente, ¿no? Para comparación, o sea, ¿cuánto estamos en Chile, por ejemplo? En Chile está por encima de 20, ¿no es cierto? Estamos... Pero habíamos llegado ya hasta 18%, sí, pues, y con todos los ingresos del gobierno teníamos 21% de ingresos respecto al PBI. Los 5 años que tuvo Humala había mucho dinero, se gastó en un montón de cosas, ¿no? Pero gastaron mal, ¿no? O sea, también se aplicó mal. O sea, se invierte, pero hay que invertir bien. Por supuesto. Es un gasto. Claro, no podemos seguir con la rutina de siempre, ¿no? El otro tema de este gobierno es que no ha hecho absolutamente nada en materia de política monetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la restricción heredada es la misma administración del Banco Central, ¿no es cierto? Le dice que si sube el tipo de cambio va a afectar a los que tienen deuda en moneda extranjera. Entonces, el Banco Central no bajó la tasa de interés, a pesar que se requería bajar la tasa de interés para abaratar el crédito, porque el crédito también se ha desacelerado, ¿no? Entonces, recién... Tú bajas la tasa de interés, la gente empieza a endeudarse, digamos. Estimulas el crédito, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si bajas la tasa de interés? O sea, el temor de los que dirigen el Banco Central es que salgan capitales. Si salen capitales, sube el tipo de cambio fuerte, y al subir el tipo de cambio, los endeudados en dólares se afectan, ¿no? Porque tienen ingresos en soles, ¿no es cierto? Entonces, hay estos, yo le llamo contradicciones, ¿no? Que muestran que los que están manejando la economía ahora en el país son gente, yo no sé por qué les llaman tecnócratas, ¿no? No son tecnócratas, son gente que no tiene el expertise, o sea, como si no hubiera leído experiencias históricas de América Latina y del mundo, ¿no? ¿Tampoco desinformado, me dices tú? ¿O lo hacen a propósito? O yo diría que están ideologizados, ¿no? Están ideologizados. O sea, era tan elemental, por ejemplo... la ideología que tú haces referencia, obviamente, es el libre mercado, que todo esto funcione. No necesariamente... Bueno, ¿a qué ideología te refieres? A la ideología neoliberal que propone que la política de la austeridad en el manejo fiscal, ¿no? Las restricciones monetarias, ¿no? Eso que se ha aplicado en todas partes del mundo, ¿no? Que el Estado gaste lo mínimo posible. Que no interfiera al sector privado, etcétera, ¿no? Claro, la gran oye, pero lo que no significa que no haya mercado libre. Tú puedes tener mercado libre y mercados en expansión con una buena gestión macroeconómica, ¿no? Hoy en día, entiendo, conocemos amigos que salieron de nuestro semillero científico, que son científicos, físicos, matemáticos, y se meten a hacer cálculos en simulación para riesgos financieros, y ellos me dicen que toda cosa que tome como decisión empresas o gobiernos se hace después de una simulación matemática donde se toma en cuenta toda la variable, una simulación que demanda pues cálculo. ¿Eso se hace en el Perú? Se intenta hacer, ¿no? Pero yo no creo que ese sea el camino, ¿no? Tú que eres científico, hay un artículo espectacular de Paul Romer, ¿no? Sobre los problemas en la macroeconomía, que ha sido publicado hace un año y medio, donde justamente critica esta sofisticación en el campo de la economía, que no ha contribuido, ¿no? al desarrollo de las políticas públicas. Pero predice aparentemente crisis, por ejemplo, la crisis de 2009, pero lo predijo un científico del MIT. Eso siempre se ha hecho, ¿no? O sea, hacer modelos para evaluar, ¿no es cierto?, impactos de factores exógenos o variables que son instrumentos de política. Eso siempre se ha hecho, ¿no? Y efectivamente, no es que uno pueda prever 100%, pero es fácil, pues en economías como esta, ¿quién no sabía que había una tendencia a la caída en los términos de intercambio? O sea, no era como decía Carranza, que vamos a tener 25 años, 20 años de crecimiento de precios de materias primas. No, se cayeron, entonces se cayó el crecimiento de la economía peruana, ¿no? También en las curvas que muestran los economistas peruanos, conocidas, el famoso seminario Bruno, sí. Bruno, que dice no se preocupen de la política económica del Perú, porque se muestra claramente que esta baila al ritmo del crecimiento mundial. Bueno, eso es cuando tú tienes un estilo de crecimiento como el nuestro, que está basado en la producción de commodities, ¿no es cierto? O sea, obviamente lo que pasa en el mercado de commodities y
y en los países que demandan commodities, eso es lo que va a determinar las fluctuaciones de la economía. Eso es lo que ha pasado en el país. O sea, no tenemos política propia que cambie un poquito esa tendencia. Claro, no dejamos llevar por... No tenemos un porcentaje de la economía con cierto grado de autonomía respecto a las fluctuaciones internacionales. Y eso es lo que se tendría que hacer. Y en lugar de hacerlo, hemos debilitado la poca industria que teníamos y la propia agricultura. Somos un país, en los últimos 25 años hemos perdido, mejor dicho, ha perdido importancia la manufactura y la agricultura. Yo suelo decir que somos un país ahora menos industrial y menos agrícola que hace 20 años. Yo diría menos científico también. También, claro. Sobre ese tema, Félix, vamos a hablar sobre este preciso tema de la política científica y tecnológica relacionada con la economía, que también nos has enseñado en nuestros cursos allá en el doctorado de Gobierno y Políticas Públicas. ¿Me permites? Claro. Regresamos. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org.